para asistir a esta videoconferencia que servirá como debate sobre los aspectos relativos a la Edad Media y a la Edad Moderna de la asignatura de Tendencias Historiográficas Actuales. En primer lugar, quiero dar las gracias al Centro Asociado de La Coruña y individualizar la persona del profesor César Llana, quien ha tenido realmente la iniciativa de esta videoconferencia y por cuyo empeño personal nos encontramos hoy todos aquí reunidos. Yo personalmente le doy las gracias porque es una oportunidad única de tener un contacto, dijéramos, en directo con toda una serie de centros que hemos normalmente tenido una relación vis a vis, por separado, y que ahora tenemos ocasión de poner en conjunto nuestras inquietudes, nuestras problemáticas en torno a esta parte esencial de la asignatura de Tendencias Historiográficas Actuales, que, como he sabido, es quizá una de las asignaturas más emblemáticas de la renovación que supuso el Plan Nuevo de Estudios de Historia. Vamos a trabajar esencialmente en la introducción dos personas. Por una parte, el profesor Carlos Barros, que es profesor de Historia Medieval de la Universidad de Santiago, pero que además es el líder del grupo, de la plataforma llamada Historia a Debate, que es posiblemente el grupo que más se ocupa en España de las cuestiones de historiografía, es pionero en el trabajo sobre historiografía en nuestro país y que por lo tanto tiene muchas cosas que decir. Él posiblemente hará las intervenciones, por una parte de carácter más general y por otra parte dará aquellos ejemplos que hacen referencia a la historia medieval. Por mi parte, como profesor que llevo la asignatura de un modo más pie a tierra, ya que es el día a día de esta materia, voy a tratar de establecerme al nivel de los problemas más concretos que puedan suscitar la materia y también a facilitar los ejemplos que hagan referencia a la historia moderna, que es mi campo propio de investigación. En cualquier caso, baste en esta ligerísima presentación el decir que cuando se concibió la asignatura de Tendencias Historiográficas Actuales, como ya en general es sabido, y por eso no voy a insistir demasiado, pero sí presentar brevemente nuestro propósito, se tuvo como objetivo fundamental dividir en dos partes los conocimientos que se iban a impartir. Por un lado, se trataba de dar una visión un poco general de los diversos enfoques que la historia había tenido a todo lo largo del recorrido histórico de la humanidad, desde su invención por los griegos hasta los primeros años del siglo XX. A continuación, a partir de ahí, se consideraba que en el siglo XX se producía una mutación extraordinaria y que la historiografía alcanzaba el rasgo de ciencia definitivamente consolidada, que es por el que abogamos hoy día, y que la historia a partir de entonces, a partir de estos años de la primera posguerra mundial, podría considerarse ya como una ciencia perfectamente constituida. En ese supuesto, habríamos una segunda parte de reflexiones que ya se hacían por áreas de conocimiento, tratando por separado la prehistoria, la historia antigua, la media, la moderna y la contemporánea, y que cada uno aportaba las experiencias que en su propio campo de investigación había tenido en el transcurso de su investigación, en el transcurso de su actuación como profesor de estas materias. Así, tuvimos que pensar qué temáticas se iban a abordar y qué temáticas no. Se acordó que se daría una introducción al concepto de la historia como ciencia partiendo de los tres grandes ejes que confluyen en esta definición de la historia científica. Por una parte, la historia académica renovada de los anales. Por otra parte, la
la historia de esa corriente de pensamiento que es el materialismo histórico, el marxismo, una vez decantado y depurado de algunos elementos dogmáticos, escolásticos, sobre todo por parte de la historiografía soviética, y en tercer lugar la historia serial, una historia que marca la convergencia entre los historiadores de la economía y los historiadores a secas, pero que finalmente va a transmitir la importancia de los valores estadísticos, numéricos, cuantitativos para el tratamiento de cualquier tipo de historia, no solo de la historia económica, sino también de la historia social, de la historia institucional y aún de la historia cultural. Ahí todos estamos de acuerdo en que eso había que hacerlo y que sería el punto de partida. ¿Qué contenidos después de ese punto de partida teníamos que dar? Los contenidos se pensó, bueno, vamos a evitar de momento los debates de carácter académico sobre la teoría de la historia, debates como la objetividad y la subjetividad de la historia, quién es el sujeto de la historia y temáticas de ese tipo que han sido abordadas de un modo clásico, pero que quizás pues se podría dejar para una segunda instancia, posiblemente para esa asignatura que en quinto curso se ocuparía de teoría y de metodología de la historia. Hay también la cuestión de métodos, aunque íntimamente trabada con lo que pretendíamos en tendencias historiográficas actuales, pues también quedaba relegada a ese quinto curso cuando ya los estudiantes tuvieran un conocimiento de los instrumentos del quehacer historiográfico mayor del que podrían tener en un primer curso. Y por lo tanto, por reducción, nos quedamos encargados de, además de predicar la importancia del rigor en la teoría y la metodología histórica, sobre todo insistir en lo que un gran historiador francés, Emmanuel Leroy-Ladurie, llamó le territoire de l'historien, es decir, el territorio del historiador. ¿Por qué el territorio del historiador? Porque la historia todavía tiende a concebirse como una explicación descriptiva de una serie de hechos que fundamentalmente están en el campo de la historia política y de la historia de la política internacional. Hoy día siguen siendo los campos predilectos de las revistas de divulgación histórica. Pero la historia había dado un cambio fundamental, pasando a considerar que todo lo humano era terreno de la historia, que todo lo humano era objeto del historiador. Así era necesario definir esos campos de la historia, esos campos que están en constante expansión y que hacen referencia pues tanto a la historia económica como a la historia social, como a la historia política institucional o como a la historia cultural. Así pues, nos dedicamos sobre todo a exponer cuáles eran estos campos historiográficos y qué objetos nuevos de la historia habían pasado a ponerse en primer plano en los últimos tiempos. Para ellos, pues, utilizábamos a veces una expresión tomada también de un historiador francés que se llamaba Michel Bauvel, que habló de le front avancé de l'histoire, los frentes avanzados de la historia, intentando que a los campos tradicionalmente tocados por la historiografía se le unieran muy pronto pues toda otra serie de campos, como digo, en expansión, pero que hoy día eran por su novedad unos campos que están llamados a ser trabajados por las nuevas generaciones de historiadores. Y de esta forma se abría ese territorio para estos nuevos historiadores que iban a salir de nuestras aulas virtuales. Así pues, preferimos el realizar este esfuerzo por señalar los campos y dejar las discusiones sobre las teorías y sobre todo sobre las metodologías para el quinto curso, con esa asignatura que todavía está por decidir en su contenido y en su programación concreta. Sin más, voy a ceder la palabra al Centro Asociado de La Coruña, donde está mi querido amigo y excelente colega Carlos Barros, para que él pues dé una visión general de la situación de la historia hoy día desde el punto de vista de ese colectivo que se reúne en torno a Historia a Debate y que plantea ya los primeros ejemplos desde el campo de la historia medieval. Nos hemos adjudicado un tiempo en torno a 15 minutos él, y después hablaría yo de los campos de la historia